Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre el álgebra, los orígenes del álgebra y las expresiones algebraicas. Pues bien, antes de empezar, miremos en qué consiste el álgebra. El álgebra es una rama de la matemática que se encarga de estudiar las expresiones y las operaciones entre las mismas expresiones de una manera más general e irracional. ¿De dónde se origina el álgebra? Pues bien, los orígenes del álgebra se le atribuyen a este señor. Tal vez no lo conozcamos. Observémoslo en esta otra imagen. Y ahora sí, creo que sabemos que se trata del señor de los libros del álgebra. Pero ese señor no es Baldor. Baldor es este señor. Y entonces ese señor que están viendo ahí, la segunda imagen, es Aurelio Baldor, quien escribió el libro Álgebra de Baldor. Entonces este otro personaje, ¿quién es el que originó o el que se le atribuye el origen del álgebra? Pues su nombre es Al-Jurismi. Es un musulmán que vivió en los años 700 y 800 más o menos aproximadamente, y quien escribió en uno de sus múltiples textos las primeras formas de álgebra, con expresiones algebraicas y operaciones matemáticas más generalizadas, de manera más general y un poco más abstracto. Bien, ya teniendo este concepto, entonces vamos al estudio de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, como su nombre lo indica, son las expresiones que se utilizan en el álgebra. Estas expresiones contienen números o cantidades numéricas, también tienen letras, ya veremos cómo son llamadas esas letras en las expresiones algebraicas, signos de operaciones como suma, resta, multiplicación, división y demás, e inclusive pueden contener signos de agrupación, es decir, paréntesis, corchetes, llaves, etc. Las expresiones algebraicas contienen estas partes, estos elementos, y son tratadas como expresiones que están dentro de ellas, que contienen dentro de ellas valores desconocidos. Puede ser uno o más valores desconocidos. Miremoslo con un ejemplo. Supongamos que una persona va a un parqueadero con su automóvil y le dicen que para acceder al parqueadero debe pagar 2.000 pesos y que además le van a cobrar 1.000 pesos por cada hora. Si escribimos esto como una expresión matemática que nos ayude a calcular cuánto va a pagar esa persona, esa expresión sería de esta forma: 2.000 pesos más 1.000 pesos por cada hora. Esta sería la expresión matemática. Vemos que en esa expresión matemática tenemos un valor desconocido, que es cuántas horas se demora el señor. Para saber cuánto debe pagar, deberíamos tener el dato de cuántas horas se demora. Estas expresiones en las cuales hay valores desconocidos, podemos escribirlas de una forma algebraica, reemplazando esos valores desconocidos por letras. Es decir, que si a las horas que se demora el señor las llamamos X, entonces esta expresión quedaría escrita de una forma algebraica de la siguiente manera: 2.000 más 1.000 por X, o es decir, 1.000X. Esa expresión que acabo de escribir, que contiene números, una letra, una operación de suma y una operación de multiplicación que está inmersa acá, 1.000 por X, esta es una expresión algebraica. Y todas las expresiones algebraicas tienen letras, números, símbolos de suma y resta, e inclusive puede contener signos de agrupación. Las expresiones algebraicas tienen unos nombres especiales para llamarla de acuerdo a su conformación, de acuerdo a sus elementos y de acuerdo a la cantidad de esos elementos que tenga. Miremos cómo se nombran las expresiones algebraicas. Para saber cómo se nombran las expresiones algebraicas debemos tener claro que es un término.
un término en una expresión algebraica. Vamos a mirarlo con los siguientes ejemplos. Tengo las siguientes expresiones algebraicas. 3x a la 2 más 7x menos 8 es una expresión algebraica. El valor desconocido es el x representado con la letra x. Y tenemos números, letras, inclusive potencias, multiplicaciones y demás. Esto es una expresión algebraica. Podemos escribir 6xy menos 8z a la 3. Tenemos una expresión algebraica también, donde podemos ver números, letras y demás. Esta es otra expresión algebraica. Todo esto son expresiones algebraicas donde tenemos valores desconocidos. Por ejemplo, la expresión 5x más 4 es otra expresión algebraica. 1/2 z a la 2 es otra expresión algebraica. Escribamos más ejemplos acá. También puedo poner como ejemplo de expresión algebraica el número, o perdón, la expresión 2/3 a la 3 menos 5 a la 2b. Otro ejemplo de expresión algebraica. Y en general todas las expresiones que encontremos de este modo, que contengan, ya saben, números, valores desconocidos representados con letras y operaciones matemáticas entre ellas, entonces serán expresiones algebraicas. Menos 4x sobre x más 2, otra expresión algebraica, etcétera. Bien, ya tenemos entonces nuestros ejemplos de expresiones algebraicas. Ahora miremos qué es un término en una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas están eh, conformadas por términos. ¿Cuáles son los términos? Un término es cada una de estas partes que conforma una expresión algebraica y que están separadas o las podemos determinar claramente que se encuentran separadas por los signos más y los signos menos. Como podemos ver ahí, he dividido esta expresión algebraica en tres partes. La primera parte es 3x a la 2, la segunda parte es más 7x y la tercera parte es menos 8. Cada una de esas tres partes se llama término, es decir, que esta expresión algebraica tiene tres términos. De la misma forma, la expresión algebraica que tengo abajo, si observamos, el signo menos separa o divide la expresión algebraica en dos partes. En la primera parte tengo 6xy y en la segunda parte menos 8z a la 3. Cada una de esas partes es un término, es decir, que esta expresión algebraica tiene dos términos. Y así podemos determinar en cualquier expresión algebraica de cuántos términos está conformada. La siguiente tiene dos términos, separándola por la parte del más. Este es un término y este es otro término, es decir, que también tiene dos términos. En el siguiente ejemplo, pues podemos observar que no hay signos de más y menos que separen los términos, es decir, que esta expresión algebraica es de un solo término. Y de la misma forma con los otros ejemplos, entonces tenemos aquí una expresión algebraica de dos términos. La otra expresión algebraica también tiene dos términos. Y la última de las expresiones algebraicas que escribimos como ejemplo, miremos cuántos términos tiene. Separamos por acá, aquí en el otro signo más y aquí en el signo menos. Estamos hablando de 1, 2, 3 y 4 términos. Y de esta forma podemos determinar cuántos términos conforman cada una de las expresiones algebraicas con las que estemos trabajando. 1, 2, 3, 4 términos. Una expresión algebraica puede tener cualquier cantidad de términos. 5, 6, 7 y demás. Miremos más ejemplos.
Escribamos ahora la siguiente expresión algebraica. 8x a la 4 menos 5x a la 3 menos 2x más 6. Una expresión algebraica que tiene 1, 2, 3 y 4. Aunque esté un número solo, también es un término. Es decir, que esta expresión tiene 4 términos. Otro ejemplo, x a la 2 más 6x más 5. Una expresión algebraica que, como podemos darnos cuenta, tiene aquí un término. El otro más 6x es otro término y más 5 es otro término. Entonces esta expresión algebraica tiene 3 términos. Otro ejemplo sería 9z a la 4 menos 100y a la 2. Esta es una expresión algebraica que, como podemos observar, aquí tiene un término, aquí tiene otro término. 9z a la 4 es 1 y el otro es menos 100y a la 2. Esta expresión algebraica tiene dos términos. Y escribamos un último ejemplo de una expresión algebraica como esta, que tiene apenas un término, menos 8z. No hay más signos que separen las demás partes. Es un solo término. Pues bien, teniendo esto claro de cómo se determina cuántos términos tiene una expresión algebraica, podemos saber entonces cómo las vamos a llamar. Las expresiones algebraicas en general, todas las que tienen más de dos términos, es decir, 2, 3, 4, 5, 6 y demás, son llamadas polinomios porque tienen más de un término. Aunque algunas de ellas tienen nombres especiales, como por ejemplo, las expresiones que tienen tres términos, al tener tres términos, son llamadas trinomios. Entonces, un trinomio es una expresión algebraica que tiene tres términos. Esto es un trinomio. Y las que tienen dos términos tienen también su nombre particular, que es binomios. Los binomios son las expresiones algebraicas que tienen dos términos, como este ejemplo que escribimos acá. Un término, dos términos, son dos términos, se llama binomio. Finalmente, las expresiones algebraicas que tienen un solo término, que ya no son polinomios, son llamadas monomios. Es decir, que este es un monomio, tiene apenas un término. Entonces, las expresiones algebraicas son llamadas de esta manera. Monomios si tienen un término. De dos términos en adelante son polinomios, pero tienen nombre especial las que tienen dos términos, que son binomios, y las que tienen tres términos, que son trinomios. De ahí en adelante, pues ya las continuaremos llamando polinomios de cuatro términos, de cinco términos, etc. Pero tengamos en cuenta que los trinomios y los binomios también son llamados polinomios, sino que tienen sus nombres especiales. Ahora miremos qué partes conforman y cómo se llaman cada una de esas partes de los términos. Bien, los términos tienen las siguientes partes que lo conforman. Todos los términos tienen las mismas partes que lo conforman. En algunas están explícitas, en algunas hay que determinarlas cuáles son, aunque no aparezcan escritas. Cada término tiene las siguientes partes. Tomemos un término de un ejemplo anterior. Vamos a tomar menos 8z. Entonces escribamos aquí nuestro ejemplo anterior, que era menos 8z, una expresión algebraica de un término. Y este término tiene las siguientes partes. Tiene un coeficiente. Recordemos que el coeficiente tiene su propio signo, positivo o negativo. El coeficiente
también tiene una variable o parte literal, parte literal, y también esa variable, parte literal, tiene exponentes. Ok, entonces cada uno de los términos, todos los términos tienen estas partes. Recordemos, el coeficiente con su respectivo signo, el coeficiente es la parte numérica, es decir, el número. Esos números son llamados coeficientes, aunque también pueden ser llamados constantes. También tiene una parte literal, es decir, una o varias letras, que también son llamadas variables. Parte literal o variables. Recordemos que es un valor desconocido y por eso se llama variable porque puede variar ese valor. Y finalmente el exponente o los exponentes que tengan esas partes literales. Escribamos aquí para nuestro ejemplo cuáles son esas partes de ese término. Tenemos aquí el coeficiente. En este ejemplo el coeficiente es -8, es decir, el número que interviene en este término, -8, con su respectivo signo, -8. La parte literal o la variable que tenemos en este término es la z. Puede ser que tengamos en un término más de una variable. En ese caso, todas estarían escritas aquí donde dice variable. Y finalmente, exponente, pues el exponente es el que tenga la variable o las variables. En este caso la z no tiene exponente, se sobreentiende que esa z tiene exponente 1. Aunque no tenga exponente, está elevada a la 1. Estas son las partes de este término. Coeficiente -8, variable z, exponente 1. Miremos otro ejemplo. Hagámoslo acá. Y escribamos otro término de los que tenemos en los ejemplos anteriores. Como por ejemplo, tomemos este término. -5x a la 3. Utilicemos ese término y entonces lo escribimos acá, -5x a la 3. De ahí podemos determinar cuáles son sus partes. Tenemos un coeficiente que es -5. Tenemos una sola variable. Esa variable es la x. Y tenemos un exponente para esa variable. Ese exponente es el 3, porque la x está elevado a la 3. Y estas son las partes de ese término. Cada término tiene estas partes y así las llamaremos. Coeficiente o parte numérica, variable o parte literal y los exponentes de las variables. Miremos unos últimos ejemplos. Escribamos las partes de los términos de la siguiente expresión algebraica. 8x a la 2y más 5 z a la 4 menos 2x a la 3z más y a la 2 menos 1/2. Tenemos esta expresión algebraica que, como ya sabemos, tiene 1, 2, 3, aquí 4 y este último 5 términos. Recuerde que los separamos con los signos más, aquí hay 1, y con los signos menos, de aquí hasta acá hay otro término, son 2, aquí 3, este es otro término 4 y este 5 términos. Hallemos entonces las partes de cada uno de esos términos. El primer término es 8, 8x a la 2y. Sería la parte numérica o el coeficiente, es 8, positivo.
La variable tiene 2, la x y la y el exponente es el 2 y el 1, porque recordemos que la y, a pesar que no tiene exponente, está elevado a la 1. Esas son las partes del primer término. El segundo término es más 5 z a la 4, tiene coeficiente es más 5, positivo. La variable solo tiene una, que es z, y esa z tiene exponente 4, está elevada a la 4. Miremos las partes del otro término, que es menos 2x a la 3z. Este término tiene coeficiente menos 2, ese es el coeficiente. Las variables o las partes literales son x y z, con sus respectivos exponentes, que son el 3, la x está elevada a la 3, y 1, porque la z no tiene exponente, está elevado a la 1. El siguiente término, que es más y a la 2, tiene como coeficiente, aunque no esté escrito ahí, se sabe que una letra que no tiene un número escrito al lado, su coeficiente es 1. Es decir, que para este término el coeficiente es 1. Y siempre que veamos una letra sin número, sin coeficiente explícito, o sea, escrito, vamos a determinar que el coeficiente es 1 y siempre lo vamos a tomar así. La variable es solo una, y el exponente es 2. Y para terminar, el último término que tenemos acá, menos 1/2, tiene coeficiente, pues menos 1/2, que es fraccionario, tiene como variable, no hay una variable escrita, no hay una variable determinada ahí, puede ser cualquier variable. Si este polinomio tuviera solamente una variable, podría tomar la misma. Tenemos tres variables, pero no hay una variable determinada. En este caso puede ser cualquier variable, pero con la condición de que está elevada a la 0. Su exponente es 0, por eso no aparece escrita, porque una variable o cualquier cantidad elevada a la 0 da 1, y 1 por 1/2 da 1/2. Entonces, en el caso que no tengamos una variable determinada en un término, podemos asumir que es cualquier variable, pero elevada a la 0. Y bien, mis pupilos, ya con esto estamos listos para conocer los grados absoluto y relativo de los monomios, de los polinomios, cómo conocer términos semejantes y cómo hacer operaciones entre ellos, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Eso es todo, mis pupilos. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.